Nuestras Fuerzas Armadas liberan a varios secuestrados de manos de los grupos terroristas y capturan a los integrantes de una banda hermana que se hacían pasar por militares del Ejército Nacional. Rusia y China insisten en la necesidad de trabajar conforme a las Naciones Unidas y la Declaración de Ginebra inherente a la crisis en Siria. La ocupación israelí continúa sus ofensivas contra los palestinos y anunció un nuevo plan para construir unidades colonialistas al norte de Cisjordania. Buenas noches, bienvenidos a nuestro boletín informativo desde Damasco. En Alepo, una unidad del ejército destruyó 5 vehículos y 2 autobuses cargados con armas y municiones y a los terroristas que iban a bordo en la zona de Al-Lermoun en Alepo. En la misma zona, otra unidad del ejército destruyó 5 vehículos equipados con ametralladoras medianas y pesadas. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas destruyeron vehículos artillados, así como liquidaron a los terroristas pertenecientes al grupo El Frente de Al-Nusra, cerca de Kafar Hamra en Alepo. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas ha detenido a una banda que se hacía pasar por el Ejército Nacional Sirio y realizaba actos de saqueo y secuestro en la ciudad de Alepo. Una fuente responsable dijo que una unidad de nuestras Fuerzas Armadas liberó a 3 ciudadanos después de haber sido arrestados los miembros de la pandilla, quienes se hacían pasar por el ejército sirio y llevaban a cabo actos de saqueo y robos y violaban a los secuestrados. La fuente señaló que los cuerpos de los ciudadanos liberados presentaban signos de tortura y que la banda los detuvo para extorsionar a sus familiares y exigir rescate. Por otra parte, una fuente responsable desmintió hoy lunes lo difundido por algunos canales copartícipes del derramamiento de la sangre siria acerca de la toma por terroristas del Batallón de Defensa Antiaérea de Handarat, Alepo, asegurando que estas noticias carecen totalmente de veracidad y su objetivo es elevar la moral de los terroristas. En el marco de su misión nacional para depurar la provincia norteña de Idlib de los terroristas, una unidad del ejército llevó a cabo redadas contra escondites de terroristas en el campo de Yisr al-Shogur en Idlib, logrando eliminar a numerosos terroristas. Según una fuente en la provincia, en las operaciones militares, las Fuerzas Armadas destruyeron varios escondites de terroristas y eliminaron a los terroristas que estaban adentro. La fuente añadió que las Fuerzas Armadas encontraron también un taller para la fabricación de artefactos explosivos, asegurando que los zapadores desactivaron a dichos artefactos. Un grupo terrorista armado ha asesinado este lunes al ingeniero Khaled Saed Ezzeddin, director del polígono industrial situado en la provincia de Homs, junto con el ingeniero Youssef Tlas y el conductor del vehículo en que se desplazaba. A todo ello, nuestro ejército continúa sus operaciones de persecución de los terroristas en el barrio Yuret Shea, dejando fuertes pérdidas en sus filas. Y en el mismo barrio fueron liquidados por nuestras Fuerzas Armadas un número de terroristas, entre ellos un francotirador. Una unidad del ejército chocó este lunes con grupos terroristas armados que perpetraban crímenes y actos de sabotaje en el barrio de Al-Tadamon en Damasco y les ocuparon grandes cantidades de armas y municiones. Una fuente de la provincia informó que las armas confiscadas incluyen ametralladoras, fusiles automáticos, lanzaproyectiles RPG, escopetas de precisión de fabricación estadounidense, además de las municiones. Y en Deir ez-Zor, una escuadra del ejército eliminó a 4 terroristas del denominado grupo Batallón de Al-Fuad y destruyó un vehículo perteneciente a los terroristas en la calle de Cinema Fuad. El portavoz de la Cancillería rusa, Alexander Lukashevich, afirmó que aquellos que piensan modernizar democráticamente a Siria, respetando a la vez su soberanía, independencia e integridad territorial, han de actuar acorde con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la declaración de la reunión de Ginebra. Lukashevich dijo que consideramos que nuestra misión principal consiste en trabajar por detener la violencia y salvar las vidas, así como lanzar un proceso político en Siria. En cuanto a las empresas de algunos actores internacionales y regionales para formar nuevos marcos y coaliciones de la oposición siria en el extranjero, Lukashevich sostuvo que para Moscú este asunto depende de la disposición de esas coaliciones a actuar en base de alcanzar un arreglo propiamente sirio a la crisis sin intervención militar extranjera
extranjera y de negociar en el marco del acuerdo logrado de la reunión del Grupo de Acción Internacional sobre Siria. China dijo que los actores concernidos a la crisis en Siria deberán aplicar el plan de 6 puntos del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, así como comprometerse con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la Declaración de Ginebra para detener la violencia en Siria. Hon Lee expresó la esperanza de su país de que todos los bandos sirios apoyen los esfuerzos de la mediación del enviado especial a Siria, Lakhdar Ibrahimi. El primer ministro Wael al-Haleki destacó la importancia de evaluar la labor de los centros de servicio al ciudadano establecidos en las provincias y ciudades y de esforzarse para integrar más servicios a estos centros en coordinación con los organismos y ministerios pertinentes con el fin de simplificar los trámites rutinarios. Asimismo, al-Haleki subrayó los esfuerzos desempeñados para generalizar la experiencia de los centros de servicio al ciudadano y beneficiar de los mismos en las provincias, aludiendo que se asignaron unos 175 millones de libras sirias para inaugurar o desarrollar varias ventanillas únicas en las direcciones de servicios municipales correspondientes a varias ciudades. El ministro de Información, Omran Zoghbi, subrayó que la defensa de Siria es un destino nacional y no una opción política, agregando que ninguna fuerza en el mundo podrá derrotar a Siria, gracias a su ejército valiente y el pueblo que tiene fe en su causa. En una conferencia celebrada bajo el título La crisis siria y las evoluciones políticas en el anfiteatro de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tishrin, con motivo del 39 aniversario del movimiento de corrección, el titular de Información afirmó que Siria tiene 7.000 años de historia y nadie puede derrotarla. Az-Zoghbi dijo que el movimiento de corrección liderado por el inmortal líder Hafez al-Assad fortaleció nuestra fe en el ejército y en el pueblo. En referencia a la actual crisis que enfrenta Siria, Zoghbi dijo que se está trabajando sobre el terreno para socavar a la sociedad siria y su estructura y dar la falsa impresión de que hay diferencias entre los propios sirios, aseverando que ello requiere de todos tener conciencia. Asimismo, aclaró que la oposición como concepto no es un enemigo, ya que los opositores nacionales son rivales en la acción política. El ministro de Información puntualizó que todo lo que está ocurriendo en el extranjero no son más que burbujas y el trabajo que realiza la oposición en el exterior está clínicamente muerto y en estado de convulsión. También dijo que hay intentos de prolongar la crisis en Siria, socavar el ejército y agotar la economía nacional, así como mostrar que Siria no es capaz de manejar la geopolítica, afirmando que Siria está atravesando la crisis y retornará más fuerte gracias a la cohesión de su pueblo, ejército y dirigencia. Zoghbi afirmó que el conocido dicho "Siria es el corazón latente del arabismo" no es un eslogan político, sino un hecho, porque Siria es efectivamente el centro vital de la región y su pulso económico, político, de seguridad militar, añadiendo que la violencia y la traída de terroristas a Siria tendrán sus repercusiones en los países de la región. El ministro de Información añadió: Siria apuesta a la conciencia de su gente, la fuerza de su ejército y a la prudencia de su liderazgo, agregando que la guerra no es una opción para Siria, pero si esta se nos impone, no tenemos otra opción que defender a la patria. El ministro Zoghbi elogió los esfuerzos y sacrificios que realizan los medios de comunicación sirios en su cobertura de los acontecimientos en Siria. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dicho en un discurso en ocasión del Día de los Mártires que la resistencia y sus armas son una opción humana, sensata y ética, que abandonarla es un suicidio y un abandono del deber y los valores humanos. Y agregó que las facciones que combatieron contra Israel son quienes deben sentarse en la mesa del diálogo para trazar una estrategia de defensa civil. Asimismo, mencionó los últimos incidentes acaecidos en Sidón, describiendo los hechos como lamentables, pero insistiendo que Sidón seguirá siendo la capital del sur del Líbano y la ciudad de la resistencia, aunque algunos en Líbano quieran llevar el país a la sedición.
Nasrallah insistió en que los libaneses a no dejar llevar por esa retórica y esa campaña perniciosa, indicando que el Estado debe cumplir con su papel en defender a los ciudadanos a pesar de la existencia de dos corrientes en el país, una que invita a la asociación y otra que solo reconoce sus ideas y quiere eliminar a todos los demás. Nasrallah agregó que si dependiesen de la Liga Árabe, tendríamos colonos israelíes en el sur del Líbano. Y en cuanto a la situación en Siria, aseguró que la solución pacífica es la mejor opción para Siria y está en el interés de su pueblo y de todas las partes, recalcando en que lo más grave del último acuerdo de la oposición en Doha es que todas esas partes coinciden en rechazar el diálogo y una solución pacífica a la crisis. Pasamos a los territorios palestinos ocupados, donde los colonos israelíes protegidos por las fuerzas de ocupación continúan sus agresiones y saqueos contra las aldeas y los campos de cultivos palestinos, así como arrestan y persiguen a los palestinos. Estos actos se producen en paralelo al anuncio de un nuevo plan israelí para construir 535 unidades residenciales colonialistas cerca de la ciudad de Nablus, al norte de Cisjordania. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Nuestras Fuerzas Armadas liberarán a varios secuestrados de manos de los grupos terroristas y capturan a los integrantes de una banda armada que se hacían pasar por militares del Ejército Nacional. Rusia y China insisten en la necesidad de trabajar conforme a las Naciones Unidas y la Declaración de Ginebra inherente a la crisis en Siria. La ocupación israelí continúa sus ofensivas contra los palestinos y anunció un nuevo plan para construir unidades colonialistas al norte de Cisjordania. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado.